Pasan 3 minutos de las 9 de la mañana y le damos la bienvenida al politólogo Eduardo Botinelli, director de la empresa Factum, para hablar sobre una noticia que ha llamado la atención de los uruguayos en los últimos días, que tiene que ver con la renuncia del canciller Ernesto Talvi. ¿Cómo afecta esto al gobierno? ¿Qué se puede pensar del futuro, por ejemplo, del Partido Colorado, integrante de la coalición multicolor que gobierna actualmente? Bueno, ¿qué posibilidades de afectación tienen en la propia carrera de Talvi? Bueno, intentaremos reflexionar sobre todos estos puntos. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, sorprendió un poco, digamos, la premura, ¿no?, de la salida de Talvi, si bien ya hacía un tiempo que se venía hablando de su eventual salida. Como analista, bueno, ¿qué razones ameritan esta decisión, si se puede calificar de precipitada? Sí, fue una decisión rápida. Venía conversado, pero hubo algo que terminó de llevar los tiempos, acelerar los tiempos de la renuncia en un momento además complejo, justamente del lado de Cancillería, por la reunión ahora de Mercosur, por la asunción de la presidencia pro tempore del Mercosur. Es decir, el momento incluso no es el más adecuado para esto. Sin dudas, bueno, todos los rumores de prensa con respecto a la llegada de Bustillo, más alguna conversación probablemente o algún mensaje que recibió Talvi desde Presidencia, llevaron a que renunciara. Claramente no es una renuncia dentro de los motivos que él venía esgrimiendo en este momento, ¿no? Los motivos de fondo para la renuncia aparentemente siguen siendo los mismos. El momento no. El momento claramente tiene que ver con algún tipo de desaveniencia con el presidente en estos días. Claro, en estos días, porque esas eventuales desavenencias habían sido de alguna manera eliminadas por el propio presidente, que manifestó, lo recuerdo claramente, en un evento que hubo en el Palacio Taranco, donde también estaba Talvi, y donde decía que la relación era excelente, que todavía no era un momento de salida, que eventualmente iba a ocurrir, pero más adelante, ¿no? Algo pasó. Sí. ¿Qué? Bueno, eso es lo que no sabemos, ¿no? Pero efectivamente, acá hay algo que lo hablamos cuando los 100 días del gobierno, que tiene que ver con cómo se conforma la coalición, cómo se conforma el gabinete y cómo Talvi estaba en un lugar que cuando empezó a ejercerlo, se dio cuenta que no era el lugar que necesitaba ni que quería, que en realidad estaba situado en una relación de dependencia con la calle Pou, cuando lo que él imaginaba era más un funcionamiento de coalición horizontal, es decir, líderes que discuten los objetivos, los objetivos estratégicos y el desarrollo del gobierno en paridad. Y en realidad este es un gobierno que es vertical en ese sentido, es decir, hay una concentración fuerte de poder, de decisiones en la presidencia de la República y los ministerios son subordinados a esa presidencia. Entonces, claro, Talvi quedaba en una situación de subordinación a la calle Pou, que no es lo que quería como líder del Partido Colorado, de uno de los aliados del gobierno de coalición. Entonces, por otro lado, dentro del Partido Colorado hay diferencias y hay una disputa hacia el liderazgo de Talvi, del otro sector fuerte dentro del Partido Colorado, y que también estaba teniendo problemas internos. Entonces, claro, Talvi se vio en la necesidad de salir de ese rol, no solamente por su vínculo desigual con la calle Pou, sino también por sus necesidades de liderazgo político del Partido Colorado. Bueno, eso fue, digamos, si se quiere, un poco el resumen que lleva a la decisión de fondo de abandonar la Cancillería. El momento tiene que ver con cuestiones quizás más coyunturales y de cierto distanciamiento también de eso que tú mencionabas. ¿El estilo de la calle Pou es más presidencialista de lo que eventualmente se habría acordado en el marco de la coalición multicolor? No sé si es lo que se había acordado o si alguna vez se habló, digamos, pero claramente desde el momento que inicia la transición se vio una impronta presidencialista.
una impronta no solamente presidencialista, sino en la forma en que se iba a llevar la coalición. Es decir, hubo solamente 3 reuniones de la coalición. El resto fueron todas reuniones de 1 a 1, es decir, la calle Pou como eje y cada uno de los aliados de la coalición participando en la negociación, pero con el presidente, no en conjunto. Eso ya, ese modelo que se fue dando durante la transición en la sede del sector Todos, esas reuniones ya indicaban, por lo menos, no totalmente garantizado, digamos, pero sí mostraban cuál era el estilo que pensaba llevar adelante la calle Pou en cuanto al liderazgo de la coalición. Y ese liderazgo no era lo que decía una coalición pensada con un gobierno horizontal de negociación en una mesa de discusión para llevar adelante el gobierno, sino que era un gobierno, que es lo que se está viendo, más presidencialista, con el presidente como eje de la negociación, digamos, de 1 a 1. Y este hecho entonces de la salida temprana del canciller, ¿marca entonces ciertas grietas en esa coalición multicolor? Bueno, no sé si, a ver, la coalición, el primer desafío que tenía como gobierno la calle Pou era justamente mantener la coalición y hacerla funcionar como coalición de gobierno, que es distinto a una coalición electoral. ¿No? La coalición electoral tiene un objetivo específico que es ganar, y en eso fue exitoso. La coalición de gobierno lo que implica es lograr negociar y gobernar desde el Ejecutivo y desde el Legislativo, y en eso también está siendo relativamente exitoso, porque la primera prueba de fuego, que es la ley de urgente consideración, ya está laudada, ¿no? Ya prácticamente laudada. Entonces, en eso también está siendo exitoso con los cambios y con las negociaciones que tuvo internamente. Sin dudas, esto debilita al gobierno, porque pierde una figura de peso en un lugar relevante y en un momento, digamos, que también es importante. Entonces, lo que hay que ver es, efectivamente, porque hasta ahora Talvi justamente lo que dijo fue esa carta que fue muy diplomática, pero dura, ahí deja bien marcado unas diferencias, porque la primera diferencia de yo no me quería ir ahora. Sí, marca el deseo del presidente de que sea Bustillo el canciller, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, o sea, se va en un tiempo que no quería y lo sustituye a alguien que no fue negociado con él. Claro, y se va a 2 días de haber presentado los lineamientos de trabajo de la Cancillería, ¿no? Cuando él no va a estar. Exactamente. Entonces, hay todo un conjunto de elementos que llevan a que, efectivamente, esto, de alguna forma, hay una erosión. Cuán profunda o no se verá en el paso del tiempo. Es decir, bueno, cuando Talvi empieza a asumir su rol político más fuerte, si va al Senado o no va al Senado, si va al Senado, cuál va a ser su rol dentro del Senado. Y bueno, y cómo se mantiene el funcionamiento de la coalición de gobierno en el resto de los cargos. Esto a nivel internacional, ¿cómo impacta también? Porque ahora comienza la presidencia pro tempore del Mercosur y con este cambio de última hora, digamos, ¿le podría hacer daño a la imagen que tienen los demás países de Uruguay? Bueno, sí, sin dudas. Sin dudas hay una afectación. No ahora termina siendo el punto final donde sí, en estos días no hay canciller designado. Y en este momento especial, justamente, de asunción de la presidencia pro tempore del Mercosur. Es decir, sí, genera una incertidumbre, aunque ya está el reemplazo, entonces, digamos, no es un impacto de absoluta incertidumbre, pero ya generó un primer impacto internacional negativo, el anuncio de que Talvi iba a dejar la Cancillería. Incluso con este mismo caso hubo algún tipo de inquietud durante la transición cuando se manejó la posibilidad de que Talvi fuera candidato a intendente. Es decir, hay como una suma de elementos que han llevado a que efectivamente este cargo ha tenido ciertas incertidumbres a lo largo de su ejercicio. Esto sin duda hay una afectación porque quien se va no es un canciller cualquiera, duró muy poco tiempo en el cargo, en una coyuntura
difícil en términos de sanitarios, recién empezaba en realidad la con función un buen desempeño, ¿no? Y muy bien calificado por la opinión pública, justamente por el desempeño del trabajo que hizo Cancillería con la emergencia sanitaria. Sí, sí, pero el rol efectivamente hacia afuera, más allá de que con varios países se lograron acuerdos a partir de lo sanitario, pero el rol realmente de inserción internacional de Uruguay, en la discusión de inserción internacional de Uruguay, empezaba ahora. Es decir, cuando la pandemia aparentemente está dejando de ser el foco central de lo que se atiende desde todos lados, ¿no? A la interna del Partido Colorado, o sea, hablando un poco del futuro de Talvi, ¿no? Seguramente vuelva a su banca del Senado, como ya se había deslizado por ahí, pero esto también da cuenta de divisiones internas del Partido Colorado, ¿no? Partido que integra el gobierno. ¿Qué lectura se hace? ¿Defiende mejor su espacio en el Partido Colorado Talvi desde el Parlamento que como canciller? ¿Qué análisis se hace de eso? Sí, sí, sin dudas. Claramente, como hablamos, uno de los problemas que tenía Talvi en ese lugar era su relación con la calle Pou o la asimetría con el presidente de la República. El otro tenía que ver con que no tenía la capacidad desde el lugar que estaba de poder actuar políticamente dentro del partido. Es decir, tenía ciertos condicionamientos para poder ejercer el rol político interno del partido dentro de su propio sector, porque también tiene cosas que alinear dentro de su sector, y también, sin dudas, dentro del partido con el otro sector, con el sector de ballistas dentro del Partido Colorado. Entonces, sí, esta salida de Cancillería le permitiría, de alguna forma, tener un rol mucho más político, sin tener que estar en la función ejecutiva, que además tenía sus repercusiones con respecto a su propio liderazgo. Si Talvi tuviera otro respaldo a nivel del Partido Colorado, ¿hubiera seguido en Cancillería? Yo creo que no, que en realidad creo que el elemento central que deriva en la salida de Talvi está fuera del Partido Colorado y tiene que ver con el diseño institucional que armó Presidencia o que se armó desde el Poder Ejecutivo, con una concentración de poder de decisión en la Presidencia y una relación de asimetría. Por algo Manini no asumió cuando se le propuso, ¿no? Manini visualizó este tipo de diseño que claramente no lo favorecía. Él, estando en el Senado, tiene una libertad para actuar distinta a si está dentro del Ejecutivo. Y además tiene una relación con la calle Pou de socios, no de subordinación, ¿no? Ahora Talvi saliendo, bueno, tendrá o podrá tener un rol similar al de Manini. Me surge pensar entonces ahí que es una cuestión de protagonismos, porque es decir, Cabildo Abierto tiene sus ministros que están teniendo un perfil notorio, por ejemplo, el de salud, ¿no? En el marco de la pandemia, pero digamos que los réditos van como a una suma general de Cabildo Abierto, no tanto a la persona. Quizá en Cancillería funcionaba distinto, ¿no? El conocimiento, el reconocimiento y el rédito iba para la persona Ernesto Talvi y no tanto visualizándose como Partido Colorado. Sí, incluso al gobierno, en todo caso. Es decir, era como... No había capitalización del Partido Colorado, eso es así. Es difícil, el problema está que justamente, no solamente por participar en un ministerio, sino en cuál ministerio. No es un ministerio político, ¿no? Salvo algunos casos puntuales, como el caso Venezuela, que además fue un tema de disputa, o decisiones específicas que tengan un componente político. En general, la Cancillería tiene un rol hacia afuera, no hacia la política interna. No tiene repercusiones hacia la política interna. Entonces, no solamente era cómo estaba ejerciendo y qué significaba esa relación dentro del Ejecutivo, sino también dónde, es decir, hacia dónde podía apuntar políticamente las acciones que llevara Talvi. Una cosa es este contexto que es absolutamente distinto, ¿no? El tema pandemia, donde esa acción de Cancillería, tanto llevando como trayendo gente, lo posicionaba políticamente en forma interna. Eso se termina
Y ahora es mirar hacia afuera, es decir, bueno, el Mercosur, acuerdo Mercosur-Unión Europea, el BID, es decir, cosas que en realidad en la cotidianeidad de la población no tienen una incidencia directa. Danilo. Eduardo, escuchando las argumentaciones y las explicaciones que estás dando, me surge preguntarte, y también en función a algo que preguntaba Lore más temprano, si en definitiva es Talvi quien renuncia o es la calle Pou quien lo renueve, porque resulta un poco incongruente, o por lo menos en la lectura que uno puede hacer, resulta un poco incongruente presentar un plan estratégico para la Cancillería y a 48 horas dejar ese plan presentado y retirarte de esas funciones. Bueno, ahí creo que el planteo inicial de salida es de Talvi, el momento es de la calle Pou, ¿no? Es decir, ahí hay una diferencia importante. Digo, Talvi lo manifiesta en la carta, ¿no? Sí, habla de un horizonte hasta fin de año, claro, ¿no? Y creo que también hay otra diferencia que es la sustitución. Es decir, la no negociación o negociación fallida sobre el reemplazo de Talvi en el Ministerio de Relaciones Exteriores. No es una salida negociada en términos de quién va a sustituir a Talvi, ¿no? Entonces creo que hay una acumulación de elementos. La decisión inicial planteada es desde Talvi, el momento, claramente, por lo que manifiesta en la carta, no lo elige él. Y ya para cerrar, ¿qué aporte Bustillo como canciller? ¿Qué perspectivas le presenta al país? Además de ser un hombre de confianza del presidente y de mucha experiencia a nivel también internacional. Bueno, es de carrera, es decir, es un cambio importante en ese sentido. Tiene, sin dudas, un conocimiento importante de España y de la Unión Europea, y en el contexto de negociación Mercosur-Unión Europea puede tener un rol importante. Hay que ver cuál es la estrategia de Uruguay dentro de eso, más allá de lo que él puede hacer. Y el otro elemento que parece haber sido relevante en la designación, más allá de su conocimiento personal con la familia de la calle Pou y con la calle Herrera y toda la familia, tiene que ver con su amistad, su vínculo con Alberto Fernández, ¿no? Que también puede ser un elemento importante en un contexto de dificultades de relacionamiento con los vecinos, ¿no? Bueno, y puede tener un rol relevante en ese sentido también. Muchas gracias. Por favor, es a ustedes. Cerramos por aquí entonces este espacio de análisis político con el director de Factum.